0,1 notas. 1. Curiosamente, en realidad pudo ser un efecto colateral de que los organismos celulares se portasen mal unos con otros. En un momento determinado, una célula se tragó a otra, pero no la devoró, y es posible que estas dos células iniciaran la asociación más exitosa en el planeta Tierra, una asociación que aún hoy es muy sólida. La célula interna, que hoy llamamos mitocondria, se especializó en disponer energía para el huésped, mientras que la célula externa ofrecía protección y comida gratis. Este acuerdo funcionó muy bien y permitió que la nueva supercélula fuese cada vez más compleja y sofisticada. 1. Y esto es solo la mitad del asunto, porque tu cuerpo alberga bacterias que necesitas para sobrevivir. ¿Cuántas? Una bacteria por cada célula de los 40 billones de tu cuerpo, una estimación bastante buena, en cuanto al tamaño, si tuvieses el tamaño de una célula corporal promedio. Una bacteria tendría el tamaño aproximado de un conejito. Imaginémoslas como conejitos para que la idea resulte menos aterradora. La mayoría de estos lindos conejitos viven en tus intestinos. En esta descomunal cueva, 36 billones de conejitos viven su vida, se mueren y se reproducen constantemente, descomponiendo pedazos de comida del tamaño de un rascacielos para repartirlos entre toda la población del continente de carne. Los otros 4 billones de conejitos se arrastran por la piel, están dentro de los pulmones, saltan sobre los dientes y la lengua, nadan en el líquido de los ojos y entran y salen de los oídos. Hablaremos de ellos más adelante, pero, por ahora, imagínate a ti mismo cubierto por unos lindos conejitos que son tus amigos y que solo piensan en lo mejor para ti. 1. Si estás leyendo al aire libre, bueno, mala suerte para el símil, ¿no? En ese caso, por favor, haz como si estuvieses en algún lugar bajo techo. 2. Quizá te preguntes por qué es así. Bueno, podríamos pasar mucho tiempo hablando de esto, y la verdad es que es bastante fascinante, pero también es abrir otra caja de los truenos. Así que digamos que cuenta mucho lo grande que seas, mientras que, para ti, en la escala humana, el agua es una sustancia uniforme. Si tuvieses el tamaño de una proteína, una sola molécula de agua sería bastante grande, una cosa que choca contigo. Por tanto, también te resultaría mucho más difícil nadar en el agua. 3. Algunos haréis los cálculos ahora y obtendréis unas cifras aún más disparatadas. 40 billones de células por 2 metros son aproximadamente 80.000.000.000.000 metros, que en realidad es 5 veces la distancia entre Plutón y la Tierra, ida y vuelta, pero hay una pequeña trampa que no mencionamos en la introducción sobre el cuerpo. En realidad, la gran mayoría de las células no tienen ADN. Los glóbulos rojos, en particular, constituyen alrededor del 80% de las células, en cifras absolutas, y carecen de núcleo, porque están llenos hasta arriba de moléculas de hierro, que transportan oxígeno, de modo que tendrás que conformarte con ir a Plutón y volver solo una vez. 4. Esto no quiere decir que nuestras complejas células humanas dependan por completo de la aleatoriedad. Las células tienen muchos mecanismos complejos y maravillosos para llevar las cosas exactamente a donde necesiten que estén, y que aquí pasaremos por alto, por si acaso te importa saberlo. Hay proteínas de transporte que se mueven a lo largo del andamiaje de las células. Lo mejor es que parecen unos pies gigantes y ridículos que dan un salto adelante como por arte de magia. Si te puedes distraer un momento, deberías ver vídeos sobre ellas en YouTube. 5. En realidad, es más bien como lanzar al aire miles de rebanadas de pan y miles de tarros de gelatina. A las células no les sirve para nada un solo sándwich de gelatina, sino que necesitan grandes
cantidades de todo para que las cosas funcionen. 1. Es probable que hayas oído decir que tienes glóbulos blancos y que son tus células inmunitarias, o algo así. Bueno, aunque este nombre es útil en su contexto correcto, por lo general significa células del sistema inmunitario, y no creo que la inmunología se haya hecho ningún favor con esta denominación. El término glóbulos blancos comprende tantas células distintas y que hacen tantas cosas diferentes que no sirve para entender lo que pasa de verdad. Así que puedes volver a olvidarte de los glóbulos blancos, porque no los vamos a utilizar. 1. Démosle un poco más de significado a esta frase escrita de pasada y recordemos todos que nuestros abuelos tuvieron una vida más difícil. Disponemos de datos de 1941 de un hospital de Boston que muestran que el 82% de las infecciones bacterianas de la sangre causaron muertes. Apenas podemos imaginar el horror que representa esta cifra. Un rasguño y un poquito de suciedad podían significar, literalmente, que tu vida estaba a punto de acabarse. Hoy, en los países desarrollados, menos del 1% de estas infecciones son mortales. El mero hecho de que no pensemos demasiado en estas cosas demuestra lo rápido que los humanos olvidan y siguen adelante, y lo mucho que podemos alegrarnos de vivir en el presente, y no en el pasado. 1. Las defensinas son unas criaturas muy interesantes. Hay varias subclases, y principalmente las producen las células fronterizas del cuerpo y ciertas células inmunitarias en la batalla. ¿Y a qué se dedican? Bueno, hacen agujeritos en las cosas. Imagínatelas como unas pequeñas agujas específicas para ciertos intrusos, como las bacterias o los hongos. Si estas agujas encuentran un microorganismo, se inyectan en él y crean un poro. Es una pequeña herida que hace que la víctima sangre un poco. Una aguja no va a matar a una bacteria, pero algunas decenas sí. Como las defensinas son tan específicas, son completamente inofensivas para las células del cuerpo, pero pueden matar microorganismos por sí mismas. 2. Hablaremos de los virus con mucho más detalle en la tercera parte del libro, pero, ya que estamos aquí, debemos señalar que el modo en que se construye la piel la hace prácticamente inmune a los virus. Como estos pequeños parásitos solo pueden infectar células vivas y la superficie de la piel se compone solo de células muertas, ahí no hay nada que infectar. Solo muy pocos virus han desarrollado formas de infectar la piel, de modo que, para ella, son mucho más preocupantes las bacterias y los hongos. 3. pH, ácidos y bases. El pH es una de esas cosas que a menudo no se explican correctamente o se olvidan enseguida una vez que no son explicadas. Por una vez, los científicos le pusieron a algo un nombre estupendo. pH es la abreviatura de potencial de hidrógeno, que es emocionante y fácil de recordar. Sin embargo, después, los científicos decidieron abreviarlo, decepcionante, como poco. Sin profundizar demasiado en ello, podemos decir que el potencial de hidrógeno es una escala que señala cuántos iones de hidrógeno están presentes en una solución de base acuosa. 4. Un momento, una nota al pie dentro de una nota al pie. ¿Acaso se puede hacer eso? Es solo para ampliar el concepto de potencia. La potencia, en este contexto, no significa que el hidrógeno sea superpotente o algo así. Aquí nos sumergimos en el maravilloso universo de las matemáticas. Se trata de la potencia matemática, correctamente llamada exponente. Así, en la escala del pH, si escalamos un puesto, si sumamos una unidad al exponente, significa que tenemos una cantidad de iones de hidrógeno 10 veces menor. Si escalamos 6 puestos, si sumamos 6 unidades al exponente, tenemos una cantidad de iones de hidrógeno 1.000.000 de veces menor. ¿Por qué escalar?
¿Puesto significa tener menos iones? Porque la escala está invertida, para que hacer algo fácil, sí puede ser complicado. Una gran cantidad de iones de hidrógeno significa que algo es ácido. Piensa en un rico limón, o en el ácido para baterías, no tan rico. Una cantidad baja de iones de hidrógeno significa que algo es básico, o alcalino, por ejemplo, el jabón o la lejía, que tampoco están muy ricos. En general, no interesa que haya ni una cantidad excesiva ni insuficiente de iones de hidrógeno en un fluido, porque, o bien recibirán protones, o bien los donarán. Eso está bien para los ácidos débiles, como cuando exprimes un limón sobre la comida para que sepa mejor, pero una sustancia demasiado básica o ácida tendrá un efecto corrosivo en tu cuerpo. Esa corrosión destruirá y descompondrá las estructuras de las que se componen las células y provocará abrasiones. Las pequeñas diferencias en el potencial de hidrógeno son mucho más trascendentales en el mundo de los microbios. 1. Bien, prepárate para una historia tremenda. Las plaquetas no son en realidad células, sino fragmentos de otra célula llamada megacariocito. Son unos tipos enormes, con un tamaño 6 veces mayor que una célula promedio, y viven en la médula ósea. Poseen unos tentáculos muy largos, como los de un pulpo, que hacen crecer empujando los vasos sanguíneos. Cuando uno de estos extraños tentáculos ha crecido lo suficiente, se desprenden unos paquetitos, mini partes funcionales de células, que son transportadas por la sangre. Estos paquetitos son las plaquetas, y cada vez que te cortas o te haces una herida, la cierran. Un solo megacariocito produce alrededor de 10.000 plaquetas en su vida. A partir de esos flácidos tentáculos que se extienden desde los huesos hasta la sangre, el cuerpo es así de extraño y asombroso. 1. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a tu cuerpo no le iba a importar tener grandes cantidades de tinta bajo la piel? Porque, en general, al sistema inmunitario no le gusta nada que no sea el mismo o que no haya obtenido un permiso especial para merodear por el cuerpo, pero, por lo que sea, es posible inyectar tinta con una aguja muy rápida en la segunda capa de la piel y que permanezca ahí muchos años. Aunque al cuerpo no le entusiasma tener tinta bajo la piel, si la persona que está rayándote la carne con una obra de arte de muy buen gusto hace correctamente su trabajo, tampoco es demasiado dañino. Con todo, el sistema inmunitario en esa parte no está conforme con la intrusión, así que la piel se hincha y elimina algunas partículas de tinta. Sin embargo, casi todas permanecen en el tejido, y no porque los macrófagos no intenten engullirlas. La mayoría de las partículas de tinta metálica son demasiado grandes para tragarlas, así que se quedan donde están. En cambio, si se comen las que sean lo suficientemente pequeñas, aunque los macrófagos son muy eficaces para descomponer las bacterias y otra basura celular, no pueden destruir la tinta, así que la almacenan en su interior. Si tienes un tatuaje, recuerda que parte de él está atrapado en tu sistema inmunitario. Lamentablemente, si dentro de unos años decides que los caracteres chinos que significaban sopa ya no son tan de buen gusto y quieres que te los borren, tu sistema inmunitario también hace que sea muy difícil deshacerte de un tatuaje. El proceso más común para eliminar tatuajes es un láser especial que penetra la piel y calienta las partículas de tinta por un solo lado, sometiéndolas a tal presión que se rompen en pedazos más pequeños. Algunos se van flotando, y otros son devorados ahora por los macrófagos. Esto puede dificultar mucho la eliminación de los tatuajes, porque, aunque los viejos macrófagos llenos de tinta mueren en algún momento, llegan los sustitutos jóvenes y se tragan los restos de sus predecesores muertos, con toda la tinta en su interior. De nuevo, no pueden destruirla, así que simplemente la
almacenan y la ignoran, y los tatuajes permanecen visibles durante años. Con el tiempo, a medida que se produce un nuevo ciclo de reemplazo, parte de la tinta se pierde y es barrida en el proceso, o actúan algunos de los nuevos macrófagos. Por tanto, el tatuaje se verá más desdibujado, con los contornos más difuminados. 2. En realidad, produces alrededor de 1.000 millones de neutrófilos por cada kilogramo de peso corporal, así que puedes calcular cuántos son en tu caso. 3. Los neutrófilos son tan descuidados respecto a los daños colaterales que, a veces, los macrófagos intentan ocultarles las células dañadas. Todos los días, por diversas razones, algunas células mueren en tus órganos de forma antinatural, quizá porque ibas mirando el teléfono y te chocaste con una señal vial por la calle, por ejemplo. No obstante, a menudo el daño es bastante leve y no requiere una reacción fuerte de tu sistema inmunitario. Aprenderemos más sobre esto después, pero ahora sabemos que las células muertas atraen a los neutrófilos y, si encuentran una sola célula muerta, agravarán la situación y causarán aún más daño innecesario. Para detenerlos, los macrófagos pueden cubrir una célula muerta da cuerpo para esconderla de los neutrófilos, que, confundidos, se marchan de nuevo. 4. Otro pequeño detalle sobre los neutrófilos es que, cuando persiguen a un patógeno, suelen hacerlo en enjambres que siguen las mismas reglas matemáticas que los insectos. Imagínate ser cazado por un grupo de avispones del tamaño de vacas, así podrás hacerte una idea del estrés que experimentan muchas bacterias en los últimos momentos de su vida. 1. La forma en que la inflamación ayuda a las células inmunitarias a llegar al campo de batalla es muy extraña y fascinante. Básicamente, lo que ocurre es que las señales químicas de la inflamación provocan un cambio en los vasos sanguíneos que rodean el punto de origen de esas señales y en las células inmunitarias que se activan con ellas. Ambas partes extienden muchas moléculas de adhesión pequeñas y especiales, parecidas al velcro. Las células inmunitarias que aceleran a través de la sangre pueden ahora adherirse a las células que forman los vasos sanguíneos y reducir su velocidad al aproximarse al lugar de la infección. Además, la inflamación hace que los vasos sanguíneos sean más porosos, lo que facilita que las células inmunitarias atraviesen espacios diminutos para avanzar hacia él. Campo de batalla. 2. En todo lo relacionado con el sistema inmunitario hay una excepción. Hay algunas partes del cuerpo excluidas de esta regla, como el cerebro, la médula espinal, partes de los ojos y los testículos, sí. Los tienes, claro. Se trata de regiones sumamente sensibles donde la inflamación podría causar un daño inmediato e irreparable, es decir, poseen privilegio inmunitario, lo que significa que las células del sistema inmunitario son apartadas de allí mediante barreras de sangre y tejido, y aquellas que sí tienen permitido entrar lo hacen con unas órdenes de conducta superespeciales. 3. Probablemente aprendiste en el colegio que las mitocondrias, la fuente de energía de la célula, eran ancestralmente bacterias que se fusionaron con los antepasados de las células para convertirse en un organismo simbiótico. Hoy son orgánulos que están dentro de las células y que les proporcionan energía útil. Sin embargo, el sistema inmunitario aún las recuerda como bacterias, como intrusos que no tienen por qué estar fuera de las células. Así que, si las células explotan y el sistema inmunitario detecta mitocondrias flotando por ahí, las células inmunitarias reaccionarán superalarmadas. 1. Sí, hay organismos unicelulares que poseen fotorreceptores, lo que les permite distinguir entre la oscuridad y la no oscuridad, así como la dirección de donde proviene la luz, pero aquí no hablamos de esto. 2. Vale, aquí podríamos ser técnicamente más precisos. Hay dos clases generales de citoquinas relevantes en esta cuestión,
las citoquinas que transmiten información y las quimiosinas. Las quimiosinas son una familia de pequeñas citoquinas secretadas por las células. Su nombre significa sustancia química en movimiento, y es un nombre muy apropiado, ya que su principal habilidad es incitar a las células a moverse en una determinada dirección. No solo van flotando por ahí, ciertas células civiles también pueden recogerlas y adornarse con ellas para servir como una especie de sistema de guía para las células inmunitarias. Así que, en resumen, las quimiosinas son citoquinas que guían o atraen a las células inmunitarias a un lugar. Cuando los inmunólogos hablan de citoquinas, por lo general se refieren a las que transmiten información, como que está ocurriendo en una infección. ¿Qué tipo de patógeno es el invasor y qué célula se necesita para combatirlo? Bueno, espera, que esto se está volviendo lioso. Las quimiosinas son citoquinas, pero además las citoquinas hacen cosas diferentes de las que hacen las quimiosinas. Bienvenido al mundo de la inmunología, donde la razón de ser de las palabras es complicarte la vida. Así es como vamos a resolver esto en el resto del libro. Solo emplearemos la palabra citoquinas, porque, para entender los principios generales, lo que hay que saber es que las citoquinas son un grupo diverso de proteínas de información que hacen que las células inmunitarias realicen una gran cantidad de cosas diferentes. Una de ellas es hacer que se muevan. Vale, no, esto en realidad no es cierto. Los espermatozoides utilizan un flagelo largo y potente para avanzar, que técnicamente es una estructura distinta, que funciona de modo diferente, pero se llama de la misma manera porque, oye, al parecer, la biología no es lo bastante confusa. El espermatozoide es un ejemplo fascinante, en cualquier caso, piénsalo, porque el cuerpo de una mujer no identifica los espermatozoides como otros y no los mata de inmediato. Bueno, es que sí lo hace. Esta es una de las razones por las que se necesitan alrededor de 200 millones de espermatozoides para fecundar un solo óvulo. En cuanto los espermatozoides entran en la vagina, se enfrentan a un entorno hostil. La vagina es un lugar bastante ácido y mortal para los visitantes, así que los espermatozoides se mueven lo más rápido posible para escapar de ella. La mayoría accede al cérvix y al cuello uterino en pocos minutos. Aquí son recibidos por una avalancha de macrófagos y neutrófilos que matan a la mayoría de los visitantes amistosos que solo intentan hacer su trabajo. Los espermatozoides, al menos, están un poco equipados para lidiar con el hostil sistema inmunitario, se parecen un poco a los patógenos especializados, si lo piensas bien, liberan una serie de moléculas y sustancias para contener a las células inmunitarias enfadadas que los rodean y así ganar un poco de tiempo. En realidad, puede ocurrir que se comuniquen con las células que recubren el útero, para informarlas de que son visitantes amistosos, lo que puede reducir la inflamación. No obstante, hay infinidad de cosas que aún no se conocen del todo respecto a estas interacciones. En cualquier caso, de los millones de espermatozoides que entraron, solo unos pocos centenares ingresan en las trompas de Falopio y tienen la oportunidad de fecundar el óvulo. En realidad, la activación del complemento de modo aleatorio, por puro azar, es una de las formas posibles. Hay otros modos más complicados, pero, para eso, mejor será que eches un vistazo a esos otros diagramas tan sofisticados. También, esta activación aleatoria se produce incluso cuando no hay enemigos alrededor. Así es. Las células tienen defensas contra el propio sistema del complemento para evitar que las proteínas del complemento aleatorias las ataquen accidentalmente. Oye, ¿sabes qué podría ser divertido? ¿Qué tal un ejemplo de cómo las bacterias resisten a tus
¿Defensas inmunitarias? A muchas bacterias patógenas no las preocupa mucho el sistema del complemento, por ejemplo, aunque el complemento puede ser superletal para la mayoría de las bacterias, los auténticos patógenos se ríen de estas proteínas tontas y siguen a su aire en el cuerpo, evitándolas cuidadosamente. Un ejemplo muy fascinante es la bacteria Klebsiella pneumoniae, un patógeno que provoca, entre otras cosas terribles, la neumonía. Evita todo el asunto del complemento, escondiéndose de las proteínas del complemento detrás de una estructura pegajosa llamada cápsula, que es una capa viscosa y azucarada que producen las bacterias para cubrir las moléculas que pudiera reconocer el sistema inmunitario. Es simple y eficaz, como un desodorante para las bacterias. 1. Aunque, latir, no es una buena forma de describirlo, ya que los latidos no están sincronizados. Es más bien como 1000 tubos de pasta de dientes apretados por todo el cuerpo de forma independiente. 2. Y una curiosidad, demasiado peculiar para no mencionarla, el sistema linfático es el sistema de transporte de grasa. Recoge las grasas de los alimentos alrededor de los intestinos y la vierte en el flujo sanguíneo para su posterior distribución. 3. Antes de que se tuviera un mayor conocimiento sobre las amígdalas, extirparlas era una operación común y corriente cuando se infectaban, o, a veces, como medida de precaución. Hoy en día, la decisión de extirparlas se toma con mucho más cuidado, ya que tienen una finalidad. Es bastante sorprendente, si lo piensas bien, la facilidad con que las personas se avenían a la extirpación de partes vivas porque resultaban molestas y parecían muy poco útiles. 1. En realidad, las células te reciben su nombre por el timo, porque ahí es donde estudian. Es una extraña nomenclatura, si lo piensas bien. Imagina que te llamaran humano NW y a tu hermana humana B, porque fuisteis a la Universidad del Noroeste, Northwestern University, y a la de Brown, respectivamente. 2. Vale, técnicamente no se mata a ninguna célula T en el timo. Para ser más correctos, en realidad, los profesores les dicen que se maten ellas mismas, así que se les ordena suicidarse. Pero, bueno, es una cuestión semántica. 3. Hay una excepción que podría salvar a algunos de los peores estudiantes, que conoceremos más adelante, pero, en resumen, una célula T que sabe reconocer el yo se puede convertir en una célula especial llamada célula T reguladora, cuya finalidad es calmar al sistema inmunitario y prevenir la autoinmunidad. Pero abundaremos en esta célula más adelante. 4. ¿Te estás preguntando qué pasa con todos los estudiantes que mueren? En el timo hay muchos macrófagos, y su trabajo es comerse a todos los desgraciados que no superaron la prueba. 5. Algunas de las iniciativas más prometedoras de la comunidad dedicada a prolongar la vida consisten en encontrar formas de retrasar la contracción del timo, o incluso de hacer que crezca su tejido de nuevo. En el momento de escribir este libro, se ha realizado con éxito un estudio con voluntarios que afirma haber regenerado el tejido del timo, aunque solo disponía de una muestra muy pequeña, y sus resultados aún no se han reproducido y confirmado en nuevos estudios con más participantes. Pero, si eres razonablemente joven cuando lees esto, existe la posibilidad de que cuando llegues a la edad de la jubilación ya existan medicamentos o tratamientos para regenerar el timo. 1. Aprovechemos este momento para hacer hincapié en algo: las células son estúpidas. Las células dendríticas también son estúpidas. Aquí nadie toma ningún tipo de decisión ni hace ningún análisis consciente. Lo que describimos aquí ocurre por casualidad. Lo maravilloso del sistema inmunitario es que ha desarrollado una configuración que aumenta la probabilidad de estos sucesos, aparentemente imposibles, hasta el punto de que brindan una protección real y adecuada. Exploraremos con más
Detalle cómo funciona esto en los siguientes capítulos. 1. Si alguna vez has jugado a Dungeons y Dragons, es posible que te hayas encontrado antes con él. Mismo principio de clases. Cuando creas tu personaje, puedes elegir entre diferentes clases, pongamos que un guerrero, un mago o un clérigo, pero estas clases se dividen a su vez en subclases. Por ejemplo, un guerrero puede especializarse y convertirse en caballero, maestro de batalla o campeón, y así. Sucesivamente, hay muchas más. Cada una de estas subclases sigue siendo un guerrero, por lo que aplasta cabezas con sus armas cuerpo a cuerpo, pero también tiene distintas especialidades que lo hace más fuerte en diferentes situaciones. Así, sin la necesidad de crear clases completamente nuevas, estas subclases te brindan, como jugador, mucha más diversidad y muchas más opciones. Y así es exactamente como se comporta el sistema inmunitario. En esencia, la mayoría de las células inmunitarias tienen varias subclases con diferentes cometidos y especialidades, y los científicos descubren nuevas con frecuencia. Nosotros no necesitamos aprender sobre cada subclase, desde la TH1 hasta la TH17, es demasiado complicado y, a menudo, las diferencias son muy sutiles, como que un caballero usa una espada y un campeón usa una lanza. Al final, ambas subclases atacan a los monstruos con cosas afiladas hasta que dejan de moverse. Solo mencionaremos subclases concretas cuando tengan la suficiente importancia. 1. ¿Crees que la B de las células B se corresponde con su origen en la médula ósea, bone marrow, en inglés, porque la T de las células T se corresponde con el timo? Bueno, pues, lo siento, porque es solo una coincidencia, y sería demasiado lógico como para adecuarse al lío que es el lenguaje de la inmunología. La B de las células B proviene de la bolsa de Fabricio, Bursa of Fabricies, un mini órgano con forma de saco que se encuentra justo encima del final del intestino de las aves. Este órgano se conocía desde hacía cientos de años, pero nadie tenía ni idea de qué hacía, hasta que un estudiante de posgrado hizo algunos trabajos con pollos a los que les faltaban las bolsas, y después descubrió que no podían producir anticuerpos. Descubrió las células B, las productoras de anticuerpos, y que éstas se fabrican en este extraño órgano de las aves, lo que supuso un gran avance para la inmunología y dio lugar a todo un nuevo campo de estudio. Los seres humanos no tenemos bolsa. Utilizamos la médula ósea para producir células B, pero, sí, aunque el nombre tenga sentido, sigue siendo una oportunidad perdida. 2. Tiene gracia, en realidad, esto sigue siendo una simplificación y estamos omitiendo algunos detalles importantes. Hablaremos de algunos de ellos en varias partes del libro, pero, sinceramente, estas cosas son muy poco intuitivas y resultan difíciles, aunque estén muy simplificadas. Si logras recordar que las células B se activan al recoger cosas por su cuenta y que después las células T las activan por segunda vez, eso ya es asombroso. No necesitas recordar más detalles para saber una impresionante cantidad de cosas sobre tu sistema inmunitario, pero son demasiado geniales para no intentar transmitir sus maravillas. 3. Si tienes la edad adecuada, quizá esto te sirva. En cierto sentido, las células B son saiyajines, y las células plasmáticas son super saiyajines. Para los que nunca vieron Dragon Ball Z, esta es solo una forma atractiva de decir que las células B son unas luchadoras fuertes y que las células plasmáticas son unas luchadoras super fuertes, y posiblemente también rubias y con muchos potingues en el cabello. Terminemos esta nota al pie antes de que sea aún más vergonzosa. 1. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un anticuerpo neutraliza a un virus? Imagínate que tus células son un tren subterráneo y que el virus es un pasajero que quiere subirse. Para él suele ser
Bastante fácil, simplemente cruza los tornos automáticos y entra por una de las puertas. Lo que hace el anticuerpo es coger y esconder el billete del virus para que no pueda cruzar los tornos y se quede atrapado fuera. Cuantos más anticuerpos se adhieran al billete, más imposible será llegar al tren. Así, el virus queda neutralizado, incapaz de hacer nada importante. Es un pasajero varado en la estación. 2. Vale, de acuerdo, hay 5 clases de anticuerpos en los seres humanos, pero vamos a ignorar al pobre anticuerpo IgD, porque no es relevante para nada de lo que estamos hablando en el libro. En resumen, el IgD puede ayudar a activar un montón de células inmunitarias y cosas así, pero creo que ya hemos tenido suficientes detalles, y, de nuevo, esto no es tan importante, pero ahí queda eso, una nota al pie en un título. 3. Hemos dicho antes que el vaso es una especie de ganglio linfático para la sangre, pero no es solo eso. Este pequeño órgano es la principal fuente de anticuerpos IgM de respuesta superrápida en la sangre. Es una especie de base de emergencia que puede reaccionar enseguida si los patógenos como las bacterias logran entrar en el flujo sanguíneo, por ejemplo, a través de una herida. El vaso filtra la sangre y, si encuentra enemigos ahí, puede activar rápidamente las células B, que enseguida producen IgM. Claro, no están optimizados como las otras clases de anticuerpos, pero se puede contar con ellos de inmediato, lo cual es importante si hay invasores en la sangre, ya que eso les da acceso a todo el cuerpo. Esta acción es una de las cosas que hacen que el vaso sea tan importante. Este mecanismo fue descubierto tras las guerras, cuando, a causa de las heridas en el torso, a muchas personas se les estirpaba el vaso. Resultó que muchos murieron de septicemia más tarde, con mucha más frecuencia que el resto de la población. Hoy en día, si el vaso resulta dañado, por ejemplo, por un accidente de tráfico, los médicos intentan salvar la mayor parte posible. 1. Esta es la nota al pie sobre los trasplantes de caca y la vez que, durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes comieron caca de camello. Se sabe que el microbioma intestinal y lo sano que es tienen una fuerte relación con nuestra salud y lo que podemos resistir. Así que, en los últimos años, el llamado trasplante de caca ha cobrado relevancia en la medicina moderna. Y eso significa lo que te figuras, la caca de una persona sana, con una saludable dosis de su microbioma intestinal, es administrada a través de una píldora al paciente, o, si necesitas saberlo, a través de un tubo largo por el que gotea la caca desde la parte posterior de la garganta hasta el estómago. No está del todo exento de riesgos, pero, por ejemplo, es muy eficaz para combatir las infecciones por Clostridium difficile, una asquerosa bacteria omnipresente en la naturaleza y que también puede vivir en pequeñas cantidades en los intestinos. En ciertos casos, como cuando un paciente necesita grandes dosis de antibióticos que matan a muchas de las bacterias del intestino, puede adueñarse de él y convertirse en un patógeno que puede causar de todo, desde diarrea y vómitos a, en el peor de los casos, una inflamación crónica del intestino que puede provocar la muerte. Son unas bacterias muy fuertes, y muchas cepas se han vuelto hoy resistentes a muchos antibióticos, lo que puede dificultar su eliminación. Una de las cosas que posibilitan que la Clostridium difficile se convierta en un problema es que el microbioma intestinal natural esté debilitado. Los trasplantes de caca han demostrado una alta propensión a restaurar el equilibrio natural y ayudar a los pacientes a deshacerse por sí mismos de los invasores. Esta idea es en esencia la que domina en los trasplantes de caca, pero, en realidad, no es nueva. Se tienen indicios de que hace miles de años se ingerían heces de animales para tratar problemas y
Enfermedades relacionadas con el estómago y el intestino. Esto nos lleva a la Segunda Guerra Mundial y a la fallida conquista del norte de África por parte del ejército alemán, entre otros problemas, como las minas terrestres y, en definitiva, perder batallas. Las tropas alemanas tuvieron que enfrentarse a la disentería, una inflamación crónica que provoca unos terribles espasmos y mareos, diarrea y deshidratación. El desierto es, de todos los lugares, el menos indicado para perder mucha agua, y que puede ser mortal. El problema era simplemente que los soldados no estaban acostumbrados a algunos de los microbios del lugar y, como esa época es anterior a la generalización de los antibióticos, tenían pocos recursos. Sin embargo, una unidad de ciencias médicas enviada para buscar un modo de ayudar a los sufrientes hombres, descubrió algo curioso. Los lugareños que enfermaban no morían de disentería, sino que recogían la caca de los camellos y se la comían. Y, para gran asombro de los observadores, la enfermedad solía remitir al cabo de un día. Los lugareños no tenían ni idea del por qué, solo sabían que funcionaba y que se había hecho durante varias generaciones. Entonces, los médicos alemanes analizaron la caca de camello y se encontraron la Bacillus subtilis, una bacteria que sofoca a otras bacterias, entre ellas las que provocan la disentería. Cultivaron grandes cantidades de esta bacteria y se la administraron a las tropas enfermas y moribundas, aliviando un poco los problemas del ejército alemán, aunque este fue un gran momento para la ciencia, no impidió que la campaña alemana en el norte de África fuese un enorme fracaso. Si pudiésemos recogerlos y ponerlos unos junto a otros, se extenderían hasta 100 millones de años luz, hasta 500 galaxias como la Vía Láctea colocadas unas junto a otras, solo en los océanos. Cada segundo se infectan 100.000 trillones de células con virus. Son tantas que hasta el 40% de todas las bacterias en los océanos mueren por infecciones víricas. Es más, ni siquiera tu yo más íntimo está a salvo de los virus. Alrededor del 8% de tu ADN se compone de restos de ADN vírico. Vamos a dejar las altísimas cifras aquí, porque nadie puede visualizarlas. De todos modos, quedemos en que hay una gran cantidad de virus en la Tierra y que parece que les va bastante bien, que algunos simios con pantalones estén discutiendo si están vivos o no carece de la menor relevancia para ellos. En realidad, este es el único truco que tiene la evolución. Prueba un montón de cosas, y todo lo que no muera antes de engendrar unos pocos descendientes consigue otra oportunidad para procrear antes de morir. Si repites esto con la suficiente frecuencia, obtienes la asombrosa variedad de seres vivos de la Tierra, así como nuevas cepas de virus del resfriado en cada estación. Así que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El nombre influenza significa influencia en italiano, además de gripe, y proviene de la edad media, cuando la gente pensaba que la influencia de los sucesos astronómicos podía afectar a su salud y causarle enfermedades. Por ejemplo, un líquido que fluye de las estrellas a la Tierra y luego, de algún modo, a los seres humanos. Es casi tan disparatado como la idea de que la posición de las estrellas en el momento en que naciste influyó en tu carácter y los rasgos de tu personalidad. Por extenso, virus de la influenza de tipo A, comúnmente llamado virus de la gripe, NDL. La gripe de 1918, llamada gripe española, y que causó una pandemia, fue especial porque cambió un poco las tornas. Por lo general, la gripe mata sobre todo a niños pequeños y adultos mayores, pero, en este caso, sucedió lo contrario. Si eras un adulto sano en la flor de la vida, era más probable que murieses a causa de la gripe española. La enfermedad se cebó más con las personas sanas.
porque trastocó su sistema inmunitario e hizo que perdiera toda su contención, lo que provocó una tasa de mortalidad general de alrededor del 3%. 4. El nombre de gripe española no se debió a que se originara en España, según los investigadores. Lo más plausible es que el primer brote se produjera en Estados Unidos y que fueron los soldados estadounidenses que lucharon en Francia en la Primera Guerra Mundial quienes la trajeron a Europa. Ocurrió que los países involucrados en la guerra censuraron la información sobre esa pandemia para evitar crear alarma social, desmoralizar a las tropas y dar información sensible a los enemigos. Pero no ocurrió así en España, que era país neutral, donde la prensa sí se hizo extenso eco de la enfermedad pandémica y las muertes que ocasionó. Fue por esa amplia cobertura y esa transparencia por lo que pareció que era España el principal país afectado, lo que motivó que se la llamara gripe española. Del 5. Con los virus hemos entrado de verdad en el mundo íntimo y alucinante de la bioquímica. Las células están hechas de millones de partes movidas por miles de procesos simultáneos, en una danza intrincada y maravillosa que llamamos vida. Los virus interfieren aquí de formas asombrosamente complejas. Si tuviésemos que entrar en detalles, nos encontraríamos con proteínas y moléculas víricas con unos nombres terribles, como VRNP, complejos de polimerasa vírica como PB1, PB2 o PA. Proteínas de membrana viral A, NA o M2 o polipéptidos como A1 y A2. Estas cosas son fascinantes, pero también requieren una explicación de varias páginas sobre el funcionamiento interno de las células y sobre cómo las partes virales interactúan con ellas y las manipulan. Es solo una capa de complejidad innecesaria para entender los principios que entran en juego aquí. Solo necesitas recordar una cosa: el virus está llevando a cabo una toma hostil de tu maquinaria celular. 6. Ya que hablamos de millones de células del cuerpo infectadas, ¿qué significa esto para ti, en un sentido práctico? ¿En qué parte están tus pulmones infectados en este momento? ¿Cuál es el tamaño de 1.000.000 de células epiteliales infectadas? 1.000.000 de células epiteliales infectadas miden aproximadamente 1,2 centímetros, alrededor de la mitad de la superficie de una moneda de 1 céntimo de euro. En total, la superficie pulmonar es de cerca de 70 metros cuadrados, un poco menos que una cancha de bádminton. Por tanto, en realidad, solo hay una pequeña parte de tus pulmones infectada en este momento, aunque vuelve a dar miedo si recuerdas lo pequeña que es una célula y la rapidez con que todo esto creció prácticamente desde la nada. Si se permitiera que el virus creciera a ese ritmo, todo el pulmón estaría infectado al cabo de muy poco tiempo, y tú estarías muerto. 7. Vale, de acuerdo, eso es un poco injusto. No todas las bacterias son unas torpes idiotas, y muchas bacterias patógenas tienen estrategias ingeniosas para esconderse y atacar con fuerza en el momento oportuno. Una estrategia muy buena es la llamada percepción de quórum. En resumen, esto significa que las bacterias patógenas invaden un tejido, pero son muy discretas. Es como si se controlaran a sí mismas y su metabolismo mientras se dividen, regulando a la baja toda clase de productos metabólicos. La caca de las bacterias y ocultando sus armas peligrosas que podrían delatarlas ante el sistema inmunitario. Lo hacen esperando una señal química que les diga que ataquen en el momento oportuno. Cuando se alcanza una masa crítica, de pronto y de golpe dejan de actuar con secretismo. Ahora ya no son una pequeña amenaza que se pueda sofocar fácilmente, sino un formidable ejército que, al unísono, pierde toda su contención. Si se hubiesen comportado así desde el principio, habrían sido atacadas y probablemente asesinadas de inmediato. De modo que sí, la percepción de quórum es genial y las bacterias tienen más de una estrategia.
1. Las células dendríticas plasmocitoides tienen uno de esos horribles nombres de la inmunología que no son de ninguna ayuda. Una característica del sistema inmunitario es que posee muchas subclases de células. Así, hay un montón de células dendríticas distintas, un montón de macrófagos diferentes, etc. La cuestión es que esto, en realidad, no importa. Sería mucho mejor que la célula dendrítica plasmocitoide se llamara célula de la guerra química, célula de alerta antiviral o cualquier cosa. Excepto su nombre real, porque todos estos nombres la describirían mejor. Lo arreglaremos no. Volviendo a mencionar esta célula una vez explicada aquí, porque, por un lado, es demasiado genial que tengas una célula especial para la guerra química antiviral como para no mencionarla, pero, por el otro, resulta confuso que haya células dendríticas especiales con trabajos completamente distintos de las células dendríticas normales de las que tanto hemos aprendido, de modo que, una vez que hayamos terminado de hablar sobre ello aquí, todos podremos morirnos perfectamente sin saber más. Detalles al respecto. 2. ¿Por qué pierdes el apetito cuando estás enfermo? Bueno, puedes echarle la culpa a la avalancha de citoquinas que libera el sistema inmunitario. Las citoquinas indican al cerebro que se está llevando a cabo una defensa importante, para la que el cuerpo necesita conservar energía, como te podrás figurar. Movilizar a millones o a miles de millones de células para el combate es una operación que requiere muchos recursos. Para digerir alimentos también se necesita mucha energía, de modo que, al detener ese proceso, el sistema se puede concentrar en la defensa. También reduce la disponibilidad de ciertos nutrientes en la sangre que a los invasores les encantaría tener en sus patógenas manitas. Esto no significa que se deba combatir una enfermedad por medio de la inanición. No digerir nada es una estrategia temporal, no una solución a largo plazo, y, para las personas con enfermedades crónicas, la falta de apetito puede dar lugar a una peligrosa pérdida de peso, de modo que, si te entra hambre de nuevo, puedes comer algo para reponer tu almacén de energía. 3. Muchas sustancias distintas pueden ser pirógenos, desde ciertos interferones hasta moléculas especiales liberadas por macrófagos activados a las paredes celulares de las bacterias. Pero, al final, solo necesitas recordar una cosa: las células inmunitarias innatas liberan unas sustancias llamadas pirógenos para ordenarle al cerebro que aumente el calor del cuerpo. 4. Bien, hablemos de uno de los premios Nobel de Fisiología o Medicina más extraños, y de lo inquietante que era el pasado y lo estupendo que es el presente. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Spirocheta. Sus posibles síntomas son terribles y espeluznantes. Si quieres pasar un mal rato, busca algunas fotos en internet. Una de las posibles últimas etapas de la enfermedad es la neurosífilis, una infección del sistema nervioso central. Los pacientes afectados suelen sufrir meningitis y daños cerebrales progresivos. Lo que hacía la experiencia aún más desagradable eran los problemas mentales, desde la demencia hasta la esquizofrenia, la depresión, la manía o el delirio, todos causados por los estragos de la bacteria. En definitiva, es justo decir que los pacientes afectados lo pasaron muy mal, y que, al final, morían sin que los médicos pudiesen ayudarlos más allá de intentar paliar su sufrimiento. No obstante, observaron que, en algunos casos, los pacientes que sufrían fiebres muy altas no relacionadas se acababan curando, de modo que, naturalmente, algunos médicos empezaron a experimentar con la piroterapia, un tratamiento consistente en provocar la fiebre, e inocularon la malaria a pacientes de sífilis. Esto parece terrible al principio.
Pero era un riesgo bastante aceptable, los pacientes iban a morir de todos modos, y entonces ya había tratamientos para la malaria. La malaria fue la principal candidata porque provocaba fiebres altas durante un largo y sostenido periodo, y prácticamente achicharraba a la bacteria de la sífilis, que no podía soportar el calor. De hecho, el tratamiento era tan eficaz que fue galardonado con el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1927. La aparición de los antibióticos dejó obsoleto este tratamiento en la década de 1940, y lo convirtió en una de las grandes notas al pie de la historia de la medicina. 5. Este parece ser el caso en la mayoría de los animales. Por ejemplo, las lagartijas mantenidas en terrarios con temperaturas más altas eran más propensas a sobrevivir a una infección que las lagartijas mantenidas en ambientes más fríos, y se han realizado diversos experimentos similares con peces, ratones, conejos e incluso con algunas especies vegetales. Transformar el cuerpo en un ecosistema caliente parece ser una buena estrategia defensiva contra los intrusos del micromundo. Curiosamente, a diferencia de nosotros, los mamíferos, los animales que no pueden regular su temperatura corporal, llamados animales ectotérmicos o de sangre fría, como los lagartos y las tortugas, tienen fiebre conductual. Eso significa que, si sus células inmunitarias liberan ciertas citoquinas, buscan un lugar cálido, como una roca que ha estado al sol mucho tiempo, y descansan allí un rato. Básicamente, se asan para aumentar su temperatura corporal hasta un punto en que los patógenos de su interior lo pasen fatal. 6. ¿Sabes de esa gente que aprovecha momentos como este para tomar aire bruscamente y después hacerte saber que nunca se ponen enfermos, aunque no les hayas preguntado, o que dicen que hace años que no se ponen enfermos porque rellénese con una razón sin sentido? Puedes estar seguro. Todo el mundo se pone enfermo, las infecciones por resfriado común pueden ser bastante leves, y, por otro lado, solo nos acordamos selectivamente de los momentos en que nos sentimos bien. La mejor manera de reaccionar ante este tipo de arrebatos es asentir cortésmente y cambiar de tema. 1. ¿Qué es una proteína anormal? ¿Te preguntas? Por ejemplo, ciertas proteínas se producen solo cuando eres un embrión en el útero materno. Algunas de estas proteínas permiten que las células embrionarias crezcan y se dividan rápidamente, lo cual necesitas en esta temprana etapa de la vida, pero te perjudica cuando eres adulto. Las instrucciones de construcción de estas proteínas siguen formando parte del ADN de las células adultas, aunque ya no se utilicen. Hay una biblioteca entera de proteínas como estas, y su presencia en cualquier cosa que no sean embriones indica al sistema inmunitario que algo va mal. De modo que, técnicamente, estas proteínas no son defectuosas, porque al tumor le funcionan, pero sin duda son anormales y, por tanto, una señal de peligro para el cuerpo. 2. Oye, ¿qué tal una excepción inmediata? Hay un tipo de célula en el cuerpo que necesita moléculas CMH de clase 2, las células profesoras del timo, porque las necesitan para educar a las células T colaboradoras y asegurarse de que puedan identificar correctamente a las moléculas CMH de clase 2. 1. Otra forma en que la célula dendrítica puede activar una célula T asesina es siendo infectada por el propio virus. Al igual que una célula normal, la célula dendrítica presenta muestras del virus en sus moléculas CMH de clase I, y le dice al sistema inmunitario adaptativo, mira, hay un patógeno que infecta a las células, incluso a mí, moviliza a las fuerzas especiales para este tipo de enemigo. Con él fin de aumentar la probabilidad de que eso suceda, las células dendríticas que detectan la guerra química desencadenada por las infecciones víricas producen escaparates en masa, para volverse supertransparentes.
2. También llamadas linfocitos citolíticos naturales y células NK, del inglés natural killer, NDL. 1. Con la excepción, naturalmente, de los glóbulos rojos, que, como dijimos antes, son las únicas células del cuerpo que no tienen receptores CMH de clase I, escaparates. Esto es lo que ocurre con la malaria. El parásito Plasmodium infecta los glóbulos rojos y las células asesinas naturales no pueden verificarlos en busca de escaparates, por lo que necesitan recurrir a otra cosa para combatir la infección. 1. Si la fiebre alcanza los 40 grados centígrados, se vuelve peligrosa para los seres humanos, y se debe acudir a un médico de inmediato. En torno a los 42 grados centígrados, el cerebro comienza a sufrir daños, pero es muy raro que eso pase, y casi nunca es un efecto secundario de la enfermedad, ya que, por lo general, el cuerpo evita calentarse demasiado. 2. Oye, ya toca una excepción. Sí, tienes ribosomas similares a los de las bacterias en casi todas tus células. Recuerda que tus mitocondrias, las centrales de energía de la célula, fueron antiguas bacterias en el pasado. Como han conservado su propio ribosoma, la tetraciclina también puede trastocarlas, lo cual no es bueno y provoca efectos secundarios bastante desagradables. Es una razón más por la que necesitamos un conjunto diverso de antibióticos. 1. Aunque esto pueda parecer fácil y directo, no lo era. Aún hicieron falta una campaña de vacunación mundial y más de 200 años para doblegar la viruela. Hoy en día, la viruela sigue siendo el primer y por desgracia único patógeno humano que la humanidad ha erradicado por completo. La viruela ya no está presente en la naturaleza y solo está almacenada de manera segura, y así seguirá. Con suerte, en 2 laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Rusia. 2. La probabilidad de que mueras por la mordedura de una serpiente en Australia es, en realidad, bastante baja. Solo alrededor de 3.000 personas son mordidas por serpientes cada año, y de ellas mueren 2, en promedio. Aún así, en este continente hay demasiados bichos venenosos, y, por muchas estadísticas del mundo real que haya, no me van a convencer de lo contrario. 3. ¿Estás listo para una cosa súper genial que también es súper mala? Con todo lo que hemos aprendido sobre las proteínas, los antígenos y todo eso, ¿cómo es posible que al sistema inmunitario no le importe obtener anticuerpos de una especie completamente distinta? Bien, aquí va un dato curioso, sí. Le importa, y, de hecho, se indigna mucho con la repentina inundación de proteínas de caballo o de conejo. De modo que, aunque el antisuero funcionará bien la primera vez, a la segunda podría ser inmune, porque tu cuerpo podría producir anticuerpos contra los anticuerpos de un caballo o un conejo. Este es uno de esos casos en que al sistema inmunitario no se le ocurrió que la medicina moderna pudiera presentar soluciones creativas como inyectar veneno en un caballo y luego usar su sangre para nosotros. Parece razonable, así que no podemos enfadarnos mucho con el sistema inmunitario en este caso. 1. Una pregunta natural en este momento es, ¿cómo funcionan los tratamientos contra el VIH? Bueno, sin entrar en demasiados detalles, los mecanismos se basan más o menos en atacar y bloquear, o ralentizar, las diferentes etapas de desarrollo del virus, de modo que la infección por VIH no pueda convertirse nunca en SIDA. Sin embargo, la pregunta más interesante es, ¿por qué tenemos medicamentos que no funcionan contra la gripe, pero sí algunos tratamientos contra el VIH? Bueno, vale, en realidad tenemos una vacuna muy segura y eficaz contra la gripe, que se vuelve a desarrollar cada año para adaptarla a la rápida mutación del virus. Solo que, por alguna razón, no hay muchas personas que se vacunen contra la gripe. Bien, la respuesta es un poco deprimente: atención y dinero.
Es fácil olvidar que hubo una vez una pandemia de VIH muy impactante y aterradora. En 2019 aún había alrededor de 38 millones de personas infectadas en todo el mundo. Cuando surgieron el VIH y el SIDA, el establishment entró en pánico, lo que dio lugar a una insólita cantidad de recursos y atención. La humanidad quería obtener resultados, y rápido, de paso, los inmunólogos aprendieron muchas cosas nuevas sobre el sistema inmunitario, y los obtuvimos, y el SIDA dejó de ser una enfermedad mortal para ser una crónica, y quizá algún día podamos acabar con ella para siempre. Se pudieron observar cosas parecidas con las vacunas contra la COVID-19, cuya elaboración incluso batió récords de velocidad. Al final, parece ser una cuestión de qué valor le atribuimos a una cura y lo desesperados que estamos por ella. Esto atestigua una vez más que los seres humanos podríamos resolver todos nuestros grandes problemas con un mejor sentido de las prioridades. 1. Es muy probable que algunas personas que estén leyendo estas páginas hayan vivido una experiencia un poco parecida. Algunas más habrán tenido experiencias desagradables, pero sin riesgos mortales. La alergia al marisco es la más común de carácter alimentario que los adultos pueden desarrollar súbitamente, pero hay muchas otras cosas a las que uno se puede volver alérgico de pronto. Desde la leche y las nueces hasta la soja, el sésamo, los huevos o el trigo. Las alergias son un asco. 2. Vaya, toca señalar un gran pero. Lo que estamos explicando aquí es el caso, normal, del funcionamiento de las alergias. Te encuentras con un alérgeno por primera vez, el sistema inmunitario se carga, te lo encuentras por segunda vez y, ¡boom!, una reacción alérgica. Pero, ¿qué pasa en los casos como el de la introducción, donde la pobre persona de repente ya no puede disfrutar de su plato favorito, las arañas del océano? Bien, aquí va un dato curioso, todavía no lo sabemos con exactitud. Las alergias al principio de la edad adulta son un poco misteriosas, lo cual es un poco aterrador, si se tiene en cuenta las muchas personas que se las encuentran en su vida. Yo mismo me llevé la alegría de ser trasladado de urgencia al hospital con una nueva alergia sorpresa a algo que llevaba años comiendo. Así que me gustaría mucho saber cómo funciona, pero sí, ahora tienes que vivir con la información de que las personas pueden, de pronto y sin previo aviso, volverse alérgicas a algo que han comido toda su vida. 1. Por desgracia, como las plagas de gusanos parásitos se correlacionan con la pobreza y el escaso desarrollo infraestructural, existe otro problema adicional. Si sufres de desnutrición, un gusano parásito es para ti un problema mayor que si estás bien alimentado. Y es lógico, porque, fundamentalmente, el gusano está dentro de ti porque quiere robarte los nutrientes. Si tienes problemas para conseguir suficientes calorías para ti mismo, que haya inquilinos en tu cuerpo que no pagan el alquiler puede debilitar gravemente todo el sistema. Por tanto, son las personas menos afortunadas las que más sufren por estos parásitos. 2. Bueno, en realidad, aún están muy extendidas, pero no en los países desarrollados. 1. Lo que es en general preocupante de estos llamamientos al naturalismo es la idea misma de que lo natural es en cierto modo mejor. A la naturaleza no le importáis tú ni ninguna persona en absoluto. El cerebro, el cuerpo y el sistema inmunitario se han construido sobre los huesos de potenciales antepasados que no fueron lo bastante rápidos para escapar de un león, que murieron por una infección leve o simplemente fueron menos hábiles para extraer los nutrientes de su comida. La naturaleza nos ha dado unas encantadoras enfermedades como la viruela, el cáncer, la rabia y los gusanos parásitos que se dan un festín con los ojos de tus hijos. La naturaleza es cruel y no mira en absoluto por ti. Nuestros
antepasados lucharon con uñas y dientes para construir un mundo distinto para ellos, un mundo sin todo ese sufrimiento, dolor y terror. Y, por tanto, debemos celebrar y admirar el enorme progreso que hemos logrado como especie, aunque, como es obvio, aún nos queda un largo camino que recorrer y el mundo moderno tiene muchos inconvenientes. La idea de que lo natural es mejor, solo la pueden afirmar quienes no viven en la naturaleza y se han olvidado de por qué nuestros antepasados se esforzaron tanto por escapar de ella. 1. Es necesario mencionar esto en alguna parte del libro, y podría ser aquí. Ten cuidado con los titulares sobre cualquier tema relacionado con la salud donde se aluda a los llamados modelos animales. Sí, es de vital importancia probar los fármacos en animales, pero, como era de esperar, los animales y los seres humanos son diferentes. Sí, hemos conseguido ratones con un sistema inmunitario que casi es un reflejo del nuestro. Sí, tenemos monos, como los macacos, que viven en una rama evolutiva no muy alejada de la nuestra, pero no dejan de ser organismos completamente distintos. Hay todo tipo de fármacos que curan a los ratones, prolongan su vida y otras cosas, pero que no tienen ningún efecto en humanos, o peor aún, que son peligrosos e incluso mortales para nosotros. De nuevo, esto no quiere decir que estos experimentos no sean de vital importancia. Se ha adquirido un conocimiento muy valioso a través de los modelos animales. Sin embargo, en lo relativo a medicamentos y curas, todo puede ser distinto una vez que son administrados a humanos. Por tanto, si oyes alguna noticia sobre un fármaco asombroso, asegúrate de verificar si la emoción se basa en ensayos en humanos o si aún se encuentra en una fase anterior, solo probado en animales. 1. Esto es un problema en profesiones muy exigentes para el cuerpo, como las unidades de élite de las fuerzas especiales del ejército o los atletas y deportistas de competición. Una desventaja de este tipo de trabajos es un nivel más alto de cortisol y más bajo de anticuerpos y citoquinas importantes. 1. Existe el mito de que tu actitud es fundamental cuando se intenta sobrevivir al cáncer. La idea general es que, si mantienes y muestras una actitud positiva, activarás alguna fuerza mística en él sistema inmunitario y le permitirá superar la enfermedad. Y a la inversa, una actitud muy negativa puede tener el efecto contrario y dificultarle al cuerpo vencer la enfermedad o incluso puede haberla causado. Al margen de cuál sea el origen de la idea de que tu actitud afecta a tus posibilidades de sobrevivir al cáncer, décadas de investigación han mostrado, con un altísimo grado de certeza, que tu actitud no tiene ningún efecto sobre tus posibilidades de sobrevivir al cáncer. Tu sistema inmunitario no mejora o empeora por arte de magia en la lucha contra el cáncer si te sientes positivo y feliz. Aún así, este mito está cobrando fuerza, ya que apela a nuestra cultura de la potenciación y la voluntad personal. Y es difundido por muchas personas bien intencionadas. Sin embargo, aparte de que no existe ninguna ciencia sólida que demuestre tal relación, es terrible decirle a alguien con cáncer que su actitud es importante y que debe ser positivo, porque esto provoca dos cosas. Por un lado, sitúa la responsabilidad de curarse y sobrevivir al cáncer en la persona enferma. Esto conlleva que, si no gana la lucha y se ha enfrentado al más grave de los resultados, es culpa suya, que si hubiese sido más positiva y optimista, sin importar cómo se sintiera en realidad, podría haberse salvado. Eso es una carga terriblemente injusta para alguien que está luchando contra esta enfermedad. La otra razón es que la quimioterapia, las cirugías y la radioterapia no son, en verdad, una gran experiencia. Y cuando se le dice a alguien que debe ser positivo para recuperarse, se le está diciendo que no se le permite sentirse como se siente. Sin embargo, expresar lo mal que te encuentras
Pedir que te escuchen y que te den cariño es importante, porque puede ayudarte a lidiar con unas fuertes emociones negativas, provocadas por el miedo y lo desagradables que son los tratamientos que tienes que soportar. Ser más positivos, mantener una buena actitud ante la vida y sus dificultades hace que tu vida sea mejor. No importa si estás enfermo o no, si tienes más sentimientos positivos y optimistas, te sentirás mejor. Eso puede reducir el estrés, lo que a su vez puede reducir la influencia negativa sobre tus defensas inmunitarias. De modo que es bueno mantener una actitud positiva cuando estás enfermo. Varios estudios han demostrado que una actitud positiva durante el tratamiento del cáncer contribuye a tu bienestar mental. Puede hacer que la experiencia sea mucho menos mala, y que sea menos mala es algo muy bueno durante la quimioterapia. 1. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. En español, las denominaciones técnicas quizá más precisas son, coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2, COVID-SRAC-2, y coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, COVID-2-SRAC, pero se ha impuesto mayoritariamente el uso de la sigla inglesa SARS-CoV-2, que es la que usamos en esta edición. N del E. 2, en inglés, Middle East alude a Oriente Próximo, ámbito diferente, en español, a Oriente Medio. Pero, por un vicio de traducción, se asentó el nombre de Síndrome Respiratorio de Oriente Medio. N. Del E. 3. Un recordatorio de lo que aprendimos antes, una de las muchas razones por las que algunas personas pueden lidiar mejor que otras con el coronavirus es la variabilidad genética y las diferencias en las moléculas CMH o en los receptores de tipo TOO, lo que hace que el sistema inmunitario difiera ligeramente entre una persona y otra. Algunos sistemas inmunitarios se enfrentan con más eficacia al virus, y otros, por desgracia, lo hacen muy mal. Por tanto, si oyes en los medios que hay jóvenes aparentemente sanos que sufren casos graves de COVID-19, e incluso mueren, esto conforma uno de los factores. Nunca sabemos contra qué es más eficaz nuestro propio sistema inmunitario hasta que se lo pone a prueba. 4. Una de las muchas razones por las que la obesidad es tan poco saludable es que el tejido graso produce una gran cantidad de citoquinas inflamatorias, de modo que, incluso en un buen día, una persona obesa tiene muchas señales inflamatorias en su sistema, cuando se contagian del coronavirus. Por ejemplo, parten de una situación peor, ya están más inflamados de lo que deberían.